Colombianos, en las últimas horas, el exministro de Gustavo Petro, el señor Alejandro Gaviria, llegó a amenazarlo. Dijo que en el 2026 se tiene que ir el presidente Petro, que si no sale, lo sacamos. Él y cuantos más, diríamos nosotros. En su cuenta X, el exministro Alejandro Gaviria también le pidió prudencia al mandatario colombiano por sus afirmaciones sobre el conflicto en Gaza. Pues el pasado fin de semana el presidente Gustavo Petro hizo varias publicaciones referentes al conflicto entre Israel y Hamas en su cuenta X, que generaron críticas por parte de diversas figuras políticas. De hecho, el 15 de octubre, luego de que el portavoz Lior Ayahat anunciara que Israel había decidido detener las exportaciones de seguridad a Colombia, el mandatario dijo: si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, la suspendemos, no apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Petro además aseguró que algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirán perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio. Petro además aseguró que algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirán perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio. Me abrazaré con ellos y con ellas y lloraré por el homicidio de Auschwitz y de Gaza y por el Auschwitz colombiano. ¿Y cuál fue la respuesta de Alejandro Gaviria? Por su parte, el exministro de Educación del gobierno de Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, le pidió al mandatario un poco de cordura. Gaviria dijo: vivimos en una coyuntura crítica en Colombia y en el mundo. Le corresponde a un jefe de Estado comportarse como tal y contribuir a articular una visión clara e influyente, no alimentar aún más la confusión y el delirio. Luego, en una conversación con algunos usuarios de la red social X, el exfuncionario dijo: si hubiera ganado Rodolfo Hernández, Petro sería el líder de la oposición, tendría probablemente el 80% de popularidad, el país estaría bloqueado de varias maneras y la elección de Petro en el 2026 sería casi inevitable. Luego un usuario le contestó a este señor Alejandro Gaviria y le dijo: entonces, bajo su teoría, ¿había primero que salir de Petro? ¿Había que vivir 4 años de porquería solo para sacarnos a este soquete? ¿A usted quién le asegura que este lunático de Petro entregue el poder en el 2026? A lo que Alejandro Gaviria dijo: si hubiera tenido incluso la más leve sospecha de un rompimiento institucional para quedarse, no lo habría apoyado, jamás. En el 2026 se tiene que ir, si no sale, lo sacamos. Esto me recuerda al señor Polo Polo cuando dijo: si no se aquietan, los aquietamos. Puro populismo barato de Alejandro Gaviria. Pues frente a esto, el presidente Gustavo Petro le respondió a este y a sus opositores que critican tanto su posición. Dice él lo siguiente: nuestra posición sobre el conflicto es clara desde un inicio hace décadas y ha sido defendida con nuestro voto en la ONU, que ha sido en el mismo sentido que la mayoría de las naciones del mundo. Proponemos un acuerdo de paz que reconozca los dos estados, Palestina e Israel, su soberanía y libertad y las fronteras de 1967. La ocupación del territorio palestino debe cesar, Palestina debe ser libre. Rechazamos que las extremas derechas de los dos países lleven a las dos sociedades a un conflicto donde todos serán derrotados. Peor aún, a una conflagración mundial. Debe haber un sentido de responsabilidad también con la humanidad. La ocupación debe cesar y las acciones militares contra la población civil porque rompe el derecho internacional humanitario. En las acciones violentas de las partes se han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad que deben ser investigadas por las justicias de los dos países o por la internacional. La población civil, ni la de Israel ni la Palestina, son responsables de esta violencia. La Autoridad Nacional Palestina ha actuado con responsabilidad. Esperemos que sus deseos de paz se vuelvan realidad. El alto al fuego debe imponerse, ya para impedir más víctimas civiles. Colombia enviará ayuda humanitaria a Gaza, ¿no? Por otro lado, si ustedes querían ver una persona cínica, politiquera y realmente mentirosa, pues están frente a Dilian Francisca Toro, que aspira a la gobernación del Valle y que hizo tremendo papelón tras decir que Petro no gira las EPS cuando esto es totalmente falso. Gustavo Petro, el gobierno de Gustavo Petro, ha girado a las EPS cumplidamente, pero esta señora está desesperada por volver a ocupar este cargo de la gobernación del Valle. Ha gobernado en cuerpo ajeno, pero ella quiere otra vez tomar la batuta de esta gobernación. Pues la candidata se fue en contra del gobierno de Gustavo Petro y cuestionó sobre su gestión en el sistema de salud, así como el proyecto de reforma a la salud que tramitan en el Congreso. Resulta que en un evento público, en medio de su campaña para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, la candidata y exdirectora del partido de la U, Dilian Francisca Toro,
aseguró que la culpa de que no haya plata para pagar el sistema de salud es de Petro, que es una gran mentira. Según lo aseguró, el presidente no está mandando la plata para las EPS para pagarle a los hospitales y a las clínicas. Es él quien tiene la culpa. A mí no me echen culpas que yo no tengo. Yo no soy la que manejo la salud del país, la maneja Petro. Fueron las palabras de la baronesa electoral del Valle. Pero vamos a escuchar lo que dijo esta señora, que realmente se le ve desesperada, ¿no? Desesperada, porque esta es una de las culpables de que el sistema de salud no funcione por esos lados. Totalmente falso lo que dice aquí la señora, y es que el discurso de la candidata a la gobernación del Valle fue cuestionado tanto en los sectores de oposición como en los afines al gobierno. Desde Cambio Radical la tildaron de hipócrita, pues aunque ella aparentemente rechaza la reforma a la salud, un sector de su partido respalda el proyecto, ¿no? Pues vamos a leer el tuit que colocó Cambio Radical y se dan cuenta cómo es. Absurda la actitud de Dilian Francisca Toro. En un mitin grita que la culpa de la situación de las EPS es de Petro, que no les gira el dinero, pero su partido de la U y Partido Liberal, que la coavala, están apoyando la nefasta reforma a la salud del Cambio, ¿no? Aquí dice este partido de Cambio Radical, uno de los que presuntamente es más corrupto. Al tiempo, la representante de Alianza Verde, Katy Jubinado, dijo que Toro hizo tremendo papelón en tarima. Según ella, la candidata hizo un show anti-Petro, pero luego se reúne con él a puerta cerrada y en el Congreso le da la orden al partido de la U de votar calladitos la reforma a la salud sin mutar palabra. La tildó de politiquería. Aquí dice el mensaje de Katy Jubinado, que quede claro, la problemática de reforma a la salud tiene los votos de la Cámara gracias a un acuerdo entre el Pacto Histórico, la U y el Partido Liberal, quienes desde esas toldas quieren posar de críticos en campaña para evitar un castigo en las urnas. Es teatro y le pinta un payaso y le dice politiquería, ¿no? ¿Pero qué dijeron desde el gobierno? Pues el representante del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, Alejandro Ocampo, dijo que Toro es el descaro hecho en persona. Él dijo lo siguiente: se nos roban la plata de la salud, secuestran nuestro departamento y después salen a endilgar responsabilidades a otros, que asuman en las urnas las consecuencias de sus acciones. Según él, ella es una de las mayores responsables del colapso del sistema de salud en el Valle. Con sus influencias y acuerdos han desangrado a decenas de EPS. Después salen a endilgar responsabilidades a otros. Es increíble. Por su parte, su copartidario, el senador Alexander López, señaló a Toro de mentir sobre la reforma que propone el gobierno de Gustavo Petro y sobre la realidad financiera del sector. Es otro de los engaños que ella misma pretende hacerle creer al Valle y a Colombia. De acuerdo con López, el sistema de salud cuenta con una deuda en las EPS con las clínicas y los hospitales de más de 16 billones de pesos, que pueden estar costándole la vida a miles de colombianos. El sistema que usted defiende tiene 633 municipios que no cuentan con una sede rural de salud y cuentan con 953 municipios que no conocen la oferta de una EPS privada. Para el senador, Gustavo Petro ganó la presidencia prometiendo un sistema de salud para la vida y no para los negocios de la salud que se han hecho con el sistema. Dice él, nuestra propuesta, y usted lo sabe muy bien, es garantizar una salud pública preventiva, universal y gratuita para los 50 millones de colombianos. Pues como ven, señores, esta Dilian Francisca Toro está muy desesperada por la gobernación del Valle, que ya acudió a mentir y a hacer quedar mal a Gustavo Petro cuando él no tiene la culpa de esta crisis que tienen. Pues David Rosso dijo lo siguiente: la culpa la tiene Petro, que no está mandando la plata a las EPS, dice la candidata de la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, sindicada a desfalcar la salud de Cali a través de 8 empresas de tercerización laboral que beneficiaron directamente a sus familiares y amigos con más de 1.663 contratos por 521.000 millones de pesos. ¿Se puede acaso tener un nivel más alto de cinismo? Y pues no creo que lo tengamos, ¿no? Y en las últimas horas se conoció un pronunciamiento de la derecha de la oposición al gobierno de Gustavo Petro que deja
muy mal parada esta gente. Resulta que están defendiendo a Israel, señores, con este genocidio que están pues tratando de hacerle ver al mundo que es en defensa propia. Pues Paloma Valencia salió con un comunicado donde lo firmaron varios senadores, varios representantes y que realmente pues uno no sabe qué creer con estos congresistas tan arrodillados a un país que está cometiendo un genocidio con los palestinos. Ella dice: frente a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre suspender relaciones con Israel, así como las del señor canciller ofensivos contra su embajador, los congresistas amigos de Israel hacemos votos por la paz y expresamos lo siguiente. Vamos a leer el comunicado. La Comisión de Amistad Colombia-Israel rechaza el manejo del presidente de la República, Gustavo Petro, a las relaciones bilaterales con el Estado de Israel. Primero, los pronunciamientos y acciones del Estado colombiano no deben estar influenciados por las opiniones personales del presidente en funciones. En cambio, deben reflejar y representar la totalidad de los ciudadanos colombianos, así como la historia diplomática del país. El señor canciller Álvaro Leiva no puede maltratar el excelentísimo embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, mucho menos sugerir que salga de Colombia. Su deber es representar al Estado y a los colombianos, no a un partido político. El terrorismo es un flagelo que vive en los estados y tienen que ser rechazados siempre y bajo todas circunstancias. La bancada de congresistas amigos del Estado de Israel expresa de nuevo su solidaridad con las víctimas y la ciudadanía de este país y rechaza las afirmaciones del primer mandatario colombiano que sugiere romper relaciones bilaterales. Israel es un aliado respaldado por amplios sectores de la población colombiana y la bancada de congresistas. Aquí pues firman todos los señores que no están de acuerdo con las palabras de Gustavo Petro y pues le mandan muchas flores a Israel, que está haciendo un genocidio con Palestina. Pues resulta que pues los congresistas del Pacto Histórico se pronunciaron. Aquí dice Mafre Carrascal: crisis diplomática solo por no seguir arrodillados asintiendo. Crisis moral y ética, la de quienes en el pasado fueron incapaces de señalar y repudiar lo que ha hecho Israel con Palestina. También otro de los que se pronunció fue Inti Asprilla, más compungidos por los trinos del presidente Gustavo Petro que por los niños asesinados día tras día en la guerra, y aún así se creen la mata de la moralidad. Sí, Israel es un estado cometiendo genocidio y jamás un grupo terrorista, para que no empiecen su perorata hipócrita. Pues resulta que en las últimas horas fue bombardeado un hospital de Gaza, señores, y ahora Israel niega que ellos fueron los autores de esto. Y es que cientos de personas murieron este martes en un ataque contra el hospital de Gaza, según las autoridades palestinas, en el incidente más mortífero de la franja desde que Israel declarara el estado de guerra el pasado 7 de octubre tras los ataques de Hamas en su territorio. Pues el Ministerio de Salud de Gaza cuantificó en 500 víctimas mortales del bombardeo al hospital Al-Ali, en el centro de la ciudad de Gaza. ¿Ustedes pueden creer esto, colombianos? Que un país bombardee a un hospital y pues que maten niños y maten muchas personas. Es increíble. Las autoridades de la franja de Gaza gobernadas por Hamas atribuyen la masacre a un ataque aéreo de Israel, algo que el ejército y el gobierno israelí negaron. La oficina de prensa del gobierno de Hamas de Gaza afirmó que cientos de víctimas han quedado atrapadas bajo los escombros y calificó el ataque como un crimen de guerra. Israel atribuyó la masacre en el hospital de un cohete lanzado por milicianos palestinos. Según las fuerzas de defensa de Israel, dijeron: inteligencia de múltiples fuentes que tenemos en nuestras manos indica que el grupo Yihad Islámica Palestina es el responsable del lanzamiento fallido del cohete que impactó el hospital de Gaza. Según la agencia Reuters, el primer ministro israelí Benjamín dijo que terroristas bárbaros son los responsables de la explosión en el hospital y negó que las IDF llevaran a cabo el ataque. El Yihad Islámica Palestina, el segundo mayor grupo islamista de la región después del Hamas, negó su autoría en una declaración a Reuters, ¿no? Entonces, desen cuenta, aquí estos grupos y Hamas niegan este ataque a este hospital, como van a atentar con su propia población. Sin embargo, Israel también lo niega. Entonces ahora nadie lo hizo, ¿no? Es que este suceso se produce en el marco de los ataques aéreos de Israel sobre la franja de Gaza, que han dejado de momento más de 3.000 muertos, según el Ministerio de la Franja. Estos bombardeos son la respuesta de israelí al ataque masivo del grupo islamita Hamas el 7 de octubre contra Israel, en el que murieron más de 1.400 personas. Pero vamos a ver qué dijeron los medios sobre esta noticia. Por ejemplo, aquí el señor Luis Carlos Vélez dice lo siguiente: lo último, autoridad palestina dice que rocket impacta en hospital de Gaza y deja 200 a 300 muertos. Ejército israelí asegura que cohete fue de un lanzamiento fallido de Hamas.
Defendiendo aquí a los israelitas. Es el colmo de este periodista. Y pues le responden a este periodista: estamos viviendo el exterminio de más de 2 millones de habitantes en vivo y en directo por redes sociales. ¿Y tú todavía te preguntas todos los días por Petro? Ay, Luis Carlos, la historia será clara con tu periodismo light y con las claras intenciones políticas. Terrible como opina este periodista. Pues aquí le dicen para que se trague tu noticia. Última hora: Israel es un estado terrorista. El ejército israelí se congratuló del bombardeo del Hospital Bautista de Gaza en su página en árabe en Facebook. La publicación ya fue eliminada. Físico Impuro también dijo: confirmado el bombardeo al Hospital Bautista de Gaza, que cobró la vida de 500 personas entre niños, mujeres y personal médico, fue ejecutado por Israel. Así lo confirman los más grandes medios del mundo como Wall Street Journal, el New York Times, Reuters, Francia 24 y Al Jazeera, ¿no? Y aquí pues están los recortes de prensa donde están dando la noticia que el ataque fue por parte de Israel, colombianos. Tremendo lo que está pasando y tremendo que pues Estados Unidos guarde silencio. Aquí dijo Joe Biden que va a ir hasta allá, hasta Israel, para ver qué se puede hacer frente a esta matanza que están presentando pues los israelitas frente al ataque de Hamas. Y vamos a ver qué dijo la señora Vicky Ávila. El horror: centenares de muertos deja bombardeo en un hospital en Gaza. Netanyahu asegura que fueron los terroristas de Hamas. Otra periodista defendiendo la posición de Israel. Increíble, señores. Y también los arrodillados congresistas. Colombianos, déjenos su opinión sobre esto de Alejandro Gaviria, que dice: si no se sale del gobierno en el 2026, Gustavo Petro, lo sacamos. Por otro lado, ¿qué opinan de estas declaraciones de Ilian Francisca Toro atacando al gobierno de Gustavo Petro? ¿Con qué objetivo lo hará? Para conseguir la gobernación, que le queda escasamente 12 días para las elecciones. Y por último, ¿qué piensan de este atentado tan cruel que se ha visto pues en el hospital de Gaza? No hay derecho, no hay derecho. O sea, no sé por qué la extrema derecha anda enceguecida con la posición de Gustavo Petro cuando él está pidiendo paz en el mundo y paz en este conflicto. Y también las potencias mundiales calladitas, ¿no? Calladitas frente a este genocidio. Saben que si de pronto interfieren, pues se forma una guerra mundial, ¿no? Donde aquí intervenga Rusia, donde aquí intervenga Estados Unidos en este conflicto de Israel y Palestina. Colombianos, muy amables por escucharnos. Esperamos que compartan este video y se suscriban a nuestro canal. Hasta pronto.